Hace muchos años en una comunidad rural cerca de Oaxaca existió una pareja de esposos, Manuel y Laura, que vivían a orillas de un río, cuyo estilo de vida era muy pobre, pero siempre solían apoyarse el uno al otro tras casi 10 años de matrimonio que cumplirían el mes entrante, aunque nunca tuvieron hijos. Laura, mujer de carácter fuerte, era bien conocida en aquella comunidad, pues mucha gente le temía y siempre evitaban mejor no meterse en problemas con ella, porque tenía la característica muy peculiar del que me la hace, me la paga. Por esa misma razón la mujer siempre recorría sola los caminos de aquel lugar junto con su esposo. Manuel en cambio era de un carácter más noble y por consecuente era sometido a los caprichos de Laura, ya que sentía un gran miedo cuando hacía algo que la pudiera molestar. Así que para evitarse problemas con ella mejor le daba la razón, aunque a veces no la tuviera. Así pasó el tiempo con aquella pareja. Laura con el paso del tiempo era cada vez más y más exigente a un punto en el que vivir con ella era insoportable. Pero a veces la vida tiene un nuevo plan para nosotros. Una tarde Manuel se desvió por un camino distinto hacia su casa, pues quería buscar algo para regalarle a su esposa con el propósito de hacerla feliz tras una gran discusión que tuvieron al mediodía, pero al parecer no se le ocurría nada, pues a ella nadie le daba gusto. Manuel, preocupado y caminando por aquel lugar lleno de árboles y arbustos, apareció una hermosa mujer con un vestido negro. La mujer no parecía ser de esa comunidad, pues su forma de vestir era demasiado fina y elegante como para ser de algún lugar cerca. Manuel, asombrado por su belleza, se dirigió hacia ella preguntándole cuál era la razón por la que caminaba sola por ese lugar solitario y sin ninguna señal de gente cerca por ahí. ¿Qué haces aquí tan sola en un lugar como este? La mujer le dijo que su auto dejó de funcionar y que se había quedado parado a orillas de la carretera. Manuel, con actitud servicial, decidió ayudar a aquella mujer y se dirigió con ella hacia el lugar donde se encontraba el auto. Una vez terminada su labor en aquel lugar, aquella mujer, mirando fijamente a Manuel, le sonreía de una manera muy seductora. Aparentemente quería llamar la atención de Manuel, y al parecer no le costó mucho trabajo, ya que él la observaba perdidamente como si se tratase de un ángel delante de él. Entonces ocurrió lo que se estaba esperando. Manuel comenzó a besar a aquella mujer mientras ella acariciaba su espalda. Al no encontrarse nadie cerca por ese camino, Manuel subió al auto de la mujer y se fue con ella. Al principio Manuel se sentía un poco mal, ya que él era casado y temía porque Laura no se diera cuenta, pero a la vez su fastidio y su horrorosa convivencia con Laura lo convencieron de marcharse y hacer una vida lejos de ella. Tiempo después, Laura empezaba a preguntarse por qué su esposo no regresaba aún de su trabajo, y ya molesta porque no llegaba a la casa decidió ir a buscarlo, pero al parecer Manuel no aparecía por ningún lado. Laura quiso preguntarles a las personas vecinas si no lo habían visto, pero recordó que le tenían miedo por su forma de ser, así que prefirió seguir buscando por sí sola. Pasado ya un rato, Laura empezó a sentirse un poco mal por lo que había sucedido, ya que supuso que todo eso sucedió por la horrible discusión que tuvo con Manuel al mediodía, y frustrada corrió a la casa de su madre, que al parecer se encontraba a solo 2 calles de su casa. Al llegar a la casa de doña Imelda, madre de Laura, le preguntó cuál era la razón por la que respiraba agitadamente, a lo que Laura le respondió que se debía a su molestia, porque Manuel no llegaba a la casa y ya era muy tarde. Doña Imelda trató de calmarla, pero Laura estaba muy alterada y al parecer se estaba volviendo muy violenta y comenzaba a levantar la voz. Doña Imelda corrió a la calle y le preguntó a los vecinos si no habían visto a Manuel por algún lugar cerca, a lo que una señora le respondió que al parecer lo había visto platicando con una mujer de un vestido negro y que se había ido con ella. Laura, sin pensarlo más, se tiró al piso y comenzó a llorar desesperadamente. No había ni una duda más, Manuel la había abandonado. Así pasaron 5 años desde que Manuel se fue con aquella mujer del vestido negro, y Laura, amargada y resentida, vivía sola en su casa. Las intrigas la gobernaban de vez en cuando y se preguntaba dónde estaría Manuel después de varios años de haberla dejado, pero pronto su pregunta sería respondida. Una mañana, la madre de Laura platicó con ella y le habló acerca de una mujer que vivía en un rancho a solo 20 minutos de distancia de su comunidad y que ella era bruja y que tal vez ella podía ayudarla. Laura, no muy creyente de esas cosas, dudó un poco y se preguntaba si en verdad aquella mujer podría saber dónde se encontraba Manuel después de tantos años. Laura, sin pensarlo más, tomó a su madre del brazo y caminaron hacia la carretera, donde pasaba el autobús que se dirigía al lugar donde vivía la mujer que supuestamente era bruja.
Al llegar al lugar, Laura y su madre fueron testigos de los vientos fríos y los árboles tenebrosos que se encontraban a la entrada de la casa de aquella mujer. Al platicar un rato con Eva, la supuesta bruja, ella le dijo que hablaría con Astaroth para preguntarle dónde se encontraba su esposo. Al contactar a tan tremenda presencia oscura mediante un pequeño péndulo, Eva le preguntó en dónde se encontraba el esposo de Laura, y de inmediato los ojos de Eva cambiaron a un color completamente blanco, y con una voz ronca respondió que Manuel vivía en Salamanca con la mujer que conoció ese día y que había tenido 2 hijos con ella. Laura, furiosa y con tremenda desesperación, preguntó si había alguna manera de recuperarlo, a lo que Eva le respondió que tenía que elaborar un amarre. Este lo haría volver con ella y que jamás se separaría de Laura hasta que Manuel dejara esta vida. Laura, sin pensarlo, aceptó tal cosa y se dispusieron a elaborar el dichoso amarre. Eva le dijo que en 3 días Manuel regresaría a su casa y le pediría perdón de rodillas y que sería sometido a la voluntad de Laura. Ella, un poco insegura de aquella mujer, regresó a su casa y después de 3 días alguien tocó a la puerta. Al abrir no podía creer lo que estaba viendo. Manuel había vuelto y de inmediato suplicó el perdón de Laura por haberla dejado y le prometió que jamás la dejaría de nuevo. Laura lo perdonó y comenzaron una nueva vida. Al principio todo fue felicidad para ella, pero la vida volvió a cambiar sus planes. Un día cerca de las 11 de la mañana Manuel se encontraba tomando agua del río cuando 2 ladrones intentaron robar sus pertenencias y su herramienta que tenía colocada sobre una gran piedra, pero Manuel se resistió al asalto. Fue en ese momento donde uno de los delincuentes sacó una pistola y le quitó la vida a sangre fría. La muchedumbre no se hizo esperar, y los rumores llegaron rápidamente a Laura, a lo que ella desesperadamente corrió sin cesar hasta llegar al lugar de la terrible tragedia. Una imagen realmente desgarradora se quedaría con Laura desde ese momento al ver a su esposo sin vida, a lo que ella lo tomó en brazos y lloraba horriblemente y decía: «Se suponía que estarías conmigo por siempre». La madre de Laura la parte del lugar, y varios hombres levantaron el cuerpo de Manuel. Después de su sepulcro, la gente que vivía cerca de la casa de Laura fue testigo de la gran depresión que sufrió aquella pobre mujer sola. Pasó solo un mes después y Laura tenía que aceptar su pérdida, pues ya era tiempo de continuar con su vida, a lo que ella lentamente fue superando la pérdida de su esposo. Fue desde ese momento donde la historia tendría nuevamente un giro inesperado. Laura empezó a ser testigo de presencias extrañas en su casa, murmullos, llantos y de grandes fenómenos paranormales. A veces se cambiaban solas las cosas, podía ver siluetas en la noche, incluso todas las noches era testigo de que algo o alguien la visitaba por las noches y se acostaba junto a ella, abrazándola o acariciando incluso a veces su cara, a lo que Laura en muchas ocasiones sentía un fuerte escalofrío cuando eso sucedía, y cuando despertaba a la mañana siguiente su cama se encontraba de lado. Laura se sentía completamente aterrada, pero aún así procuraba guardar la compostura. Una madrugada cerca de las 3:45 am, ella se levantó de golpe, pues sintió que alguien la vigilaba. Al no encontrar a nadie volvió a acostarse y ya estaba solo un momento de quedarse profundamente dormida cuando sintió que alguien recargó un codo en su hombro, y cuando giró la cabeza se llevó el susto de su vida. Lo que vio la hizo saltar de la cama. Era un rostro que la miraba fijamente. Los orificios en donde alguna vez se encontraban los ojos ahora era una madriguera de gusanos, larvas y arañas. Al igual que la nariz y de su boca se asomaban moscas y volaban en todas direcciones. Laura corrió a la casa de su madre y tocó la puerta desesperadamente hasta que su madre se levantó. Su madre le preguntó qué sucedía y Laura le comentó que había espíritus en su casa. Imelda quedó completamente sorprendida, sin saber qué hacer en ese momento. Esperaron a que amaneciera para ir a la iglesia de su comunidad y hablar con el sacerdote. Más tarde, una vez en el templo, Laura le comentó al sacerdote todo lo que sucedía en su casa, a lo que el sacerdote le preguntó que desde aproximadamente cuánto tiempo sucedía eso, y ella respondió que desde hace un mes, después de la pérdida de su esposo, a lo que el sacerdote respondió que probablemente era Manuel el que se aparecía en su casa, pues algo provocaba que fuera a ese lugar y no pudiera descansar en paz. Fue en ese momento cuando Laura recordó lo que había hecho y pidió perdón al padre por semejante acción, a lo que el padre se molestó y le señaló que lo que había hecho no tenía nombre. Ella, desesperada por ayuda, suplicó al padre para que la ayudara.
El sacerdote, después de haberla confesado, se dirigió a la casa de Laura para bendecirla, pero al momento de que el padre comenzó a rezar, algo muy fuerte tomó la pierna de Laura y cayó al suelo y la arrastró por toda la calle. La gente que se encontraba cerca no podía creer lo que estaba sucediendo. Era espantoso, pues los gritos de Laura provocaban aún más horror hacia todo aquel que veía esa tremenda escena. Tras un gran esfuerzo por calmar aquella presencia, logró que el espíritu de Manuel soltara la pierna de Laura, pero se dio cuenta de algo terrible. La acción que había cometido Laura, tras mantener a su esposo cerca como diera lugar, provocó que el alma de su esposo estuviera penando en este mundo y no descansaría en paz hasta que Laura muriera, pues esa era la petición de la madre que había hecho. Laura suplicaba al padre que hiciera hasta lo imposible por ayudarla, pero él le dijo que no podía hacer nada más. Él le dijo a Laura que le pidiera perdón a Manuel por lo que había hecho, así que ella desde entonces todos los días al mediodía lloraba en nombre de Manuel y le pedía perdón y que se fuera, pero él no podía irse. La gente cercana que era vecina de Laura se convirtieron en testigos de los horrores que vivía. A veces ella corría por las calles pidiendo ayuda, pero la gente corría despavorida al ver cómo el espíritu de Manuel arrastraba a Laura por toda la calle hasta la puerta de su casa. Dichos acontecimientos duraron año y medio hasta que un día todo volvió a la normalidad, pero cuando entraron a la casa de Laura para saber cómo estaba, la encontraron sin vida, se la había quitado. Esta historia se cuenta a todas las parejas de esa comunidad cuando sus problemas se vuelven muy fuertes, para mostrarles a todos aquellos que aferrarse a alguien que no los ama y querer obligar a la pareja a permanecer a su lado contra su voluntad puede convertirse en cadenas dañinas que lastiman, destruyen y hieren a un grado en el que tú o tu ser amado puede convertirse en un monstruo. Mi nombre es Alicia, tengo 17 años. Hace poco estudiaba la preparatoria en la Ciudad de México, pero mis padres decidieron que nos mudaríamos a un pequeño pueblo cerca de la ciudad, ya que mi papá había perdido su trabajo. No me agradó para nada la idea, pero bueno, tenía que acostumbrarme a mi nueva vida. Un día como todos, me fui temprano a la escuela como siempre, no quería llegar tarde y además tenía que tomar un autobús muy temprano ya que la ciudad estaba a una hora del pueblo. Ese mismo día pedí permiso a mis padres para quedarme más tarde, ya que me invitaron a una fiesta en la noche. Todo había estado de maravilla en el día, la escuela y la fiesta me tenían muy contenta, pero yo me la estaba pasando tan bien, que se me olvidó por completo lo de la mudanza. Estaba tan acostumbrada a vivir cerca de todo, no me di cuenta de la hora, pero cuando iba de regreso a casa, recuerdo que eran las 12 de la madrugada. Ya era muy tarde y yo estaba en la parada esperando el autobús, no sabía a qué hora pasaba el último del día y estaba muy preocupada por eso. No tenía forma de comunicarme con mis papás ya que se había terminado la pila de mi celular. Pero de la nada, como si fuera por arte de magia, y alguien hubiera escuchado mis súplicas, apareció un autobús completamente blanco, se paró justo al lado de mí. Como era muy tarde, no me importó nada y rápido me subí al autobús. Lo único que quería era llegar ya a casa, decirles a mis papás que estaba bien y descansar. Dentro del autobús no había personas, solo el chofer pálido, largo y con una mirada perdida. Con lo tarde que es, no me parece nada extraño que el autobús esté vacío, pensé en ese momento. Confiada de la situación y cansada, no pude más y me quedé dormida sin querer, pero cuando desperté me di cuenta de que era exactamente la misma hora en la que subí al autobús. Seguro me dormí menos de un minuto y luego desperté, volví a pensar ingenuamente. Se me ocurrió preguntarle al chofer que hace cuánto había subido al autobús, pero él nunca respondió. Sentí que pasaron varias horas, miré por la ventana y estaba lloviendo, solo podía ver niebla y oscuridad, pero saqué mi celular y seguían siendo las 12 de la madrugada. Le pedí al chofer que detuviera el autobús por favor, que me quería bajar, pero él dijo entre murmullos: jamás bajarás de aquí. Miré sus ojos y solo sentí un enorme vacío y miedo muy fuerte recorriendo todo mi cuerpo. Mi corazón latía fuerte y cuando menos lo esperaba empezó a entrar algo en el autobús. No eran personas, no, estoy segura de ello, era como si fueran humanos, solo que estas cosas no tenían ojos, eran pálidas y se desvanecían poco a poco, pero empecé a sentir que yo también me desvanecía, era como si me hubiera estado formando parte de lo que estaba a mi alrededor. Solo me desmayé y cuando me desperté vi una criatura horrible. Esa criatura, jamás la olvidaré, estaba a punto de comerme con sus enormes dientes.
En ese momento solo pude ver una pequeña ventana abierta, y en un instante de distracción, pude huir por ahí corriendo, pero atrás de mí venía aquella criatura por mí, y me alcanzó. Sentía mucho dolor y miedo. Cuando desperté, alrededor mío había camillas y medicinas, rodeada por paredes blancas. Estaba en un hospital. Me dolía todo el cuerpo. Le pregunté a la enfermera qué es lo que había sucedido conmigo y me contó que un señor me encontró en una banqueta cerca de la parada de autobuses. Mira el reloj y eran las 12:30 de la madrugada. La enfermera me dijo que me habían encontrado hace media hora, es decir, a las 12 en punto. La enfermera me dijo que necesitaba guardar reposo ya que había perdido mucha carne y sangre, pero que pronto estaría bien. Tras varias semanas de cuidados intensivos logré recuperarme por completo. Regresé a la casa y desde entonces mi vida ha sido una verdadera pesadilla. Escucho ruidos, rasguños en la puerta de mi habitación, golpes en mi ventana. Es como si alguien quisiera entrar. Escribo esto como una especie de confesión. Llevo semanas sin dormir, no puedo más. En lo más profundo de mí, sé que esa cosa algún día va a encontrar la manera de entrar. Me estoy volviendo loca. No sé qué quiera de mí, pero estoy harta. Oh no, ahí está de nuevo, esos golpes en la ventana detrás de mí, los rasguños en la puerta de la habitación, y oh no, la puerta se está abriendo. Es triste no tener amigos cuando eres niño, más que todo por ser muy retraído y vivir algo alejado de los demás. Esto era lo que pasaba con Juan, un chico de apenas 10 años, que pasaba demasiado tiempo solo en casa, ya que sus padres siempre estaban trabajando y no tenían con quién dejarlo. Esta situación lo había convertido en alguien deprimido y solitario, pero todo eso cambiaría a partir de la llegada de un niño misterioso. Estando Juan solo en casa como de costumbre, se encontraba viendo televisión, cuando unos suaves golpecitos que parecían venir de la ventana de su habitación lo alertaron. Su casa no era grande, así que su habitación estaba en planta baja. Aquella ventana daba al patio. Juan muy lentamente se asomó, y para su sorpresa, allí estaba un chico más o menos de su misma edad, parado en la ventana con una tenue sonrisa en su rostro. Juan simplemente se acercó a la ventana para hablar con este niño. Hola, ¿quién eres? Nadie vive por aquí cerca. Es verdad, soy de muy lejos, pero quiero jugar contigo. Aquel chico hablaba de forma muy peculiar, parecía arrastrar la lengua, como si le costara pronunciar palabra alguna. Sin embargo, no decía mucho más y solo seguía mostrando aquella leve sonrisa, junto con unos ojos apagados, como si la vida no estuviera en él. Juan estaba algo perplejo por lo sucedido. Su visitante le dio espalda y se perdió en la oscuridad de la noche. Ahora más que nunca el pobre chico estaba asustado de estar solo en casa. Algo no parecía estar bien. Juan se quedó dormido, pero no mucho tiempo después volvieron los golpecitos en la ventana. Juan se despertó con una respiración acelerada y transpirando mucho. El miedo invadía su corazón, y no era para menos. El chico visitante estaba nuevamente en la ventana, que daba a su patio mirándolo fijamente con sus ojos apagados, como si de un pescado muerto se tratara. Tal vez por miedo, tal vez por inocencia, pero Juan tuvo la extraña idea de decirle al niño que podía entrar a la casa, pensando quizás en su mente sin maldad alguna, que dejándolo entrar dejaría de estar golpeando en su ventana, y quién sabe, a lo mejor tener por fin una amistad con quien compartir. Date la vuelta, ya abrí la puerta de al frente de la casa, puedes entrar por ella. Su nuevo amigo no dijo nada, solo seguía mirándolo, pero apoyando sus manos en el vidrio. Repentinamente, empezó a azotar su cara contra la ventana de forma violenta, tanto que sus rasgos se fueron desfigurando, en donde Juan casi ya no podía reconocer un rostro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te golpeas así? Juan lloraba muy asustado, pero su visitante no reaccionaba, no parece sentir dolor por los golpes. Finalmente la ventana se rompió y los vidrios quedaron incrustados en lo poco que quedaba de aquel infantil rostro. Fue entonces cuando se detuvo, para caer aparentemente al piso. Juan escuchó como algo se arrastraba, pensó que el chico malherido era el causante de ese sonido. Por fin reunió el valor para asomarse a la ventana rota y ver con una mejor perspectiva lo que acontecía fuera en el patio.
Lo que vio Juan fue solo la mitad del chico visitante que colgaba, como si fuera un trapo, una especie de cascarón vacío, ya que solo era el torso. De la cintura hacia abajo había una horrible mujer de cabello negro que caminaba en 4 patas. El chico no era más que una carnada, no era más que una de las tantas víctimas infantiles de esta bruja. Juan comprendió, porque sus ojos eran sin vida, porque su aspecto extraño, porque no sentía dolor de aquel visitante, solo era una piel vacía, alguien que alguna vez fue un niño como él. Esta bruja al parecer se alimenta de la soledad de los chicos y luego utilizarlos para atraer otros y unirlos para siempre a ella, una información que ya no serviría de mucho. Aquella cosa siguió arrastrándose para llegar a la puerta de al frente, la cual Juan ya había dejado abierta. Él logró llegar a tiempo y cerrarla nuevamente, para regresar temblando y esconderse debajo de su cama. Su pobre corazón quería salir de su pequeño pecho, olvidando que la puerta estaba cerrada, mas su ventana estaba rota. El visitante se introdujo por la ventana, cayendo sobre la cama. El teléfono comenzó a sonar repetidamente. Juan sabía que eran sus padres, pero ya no podría contestar. Su nuevo y único amigo, junto con aquella horrenda mujer, lo acompañaron abajo de la cama. Tal vez la próxima vez que alguien vea a Juan, sea tocando a la ventana de algún otro solitario niño.